vamos a ver a Cristian desarrollando 40 minutos cómo él entiende el tiempo, cómo él lo desarrolla, cómo él nos explica si es lineal, si se salta, si es circular, qué tipo de tiempo puede haber. No sé si va encaminada la cosa por aquí muy bien de la ponencia, pero sí os puedo decir que Cristian, aquí donde lo veis, hace unos años empezó en YouTube, empezó con un canal muy pequeño, se está haciendo cada vez un canal más grande. Realmente él está dando un conocimiento hermético, un conocimiento que está ayudando a que los demás puedan lanzarse a tener esas herramientas que hablaba yo en la ponencia anterior, ¿no? De que la gente se empodere. Y entonces, siempre que habla Cristian, como decimos, ahí hay conocimiento. Da igual de dónde él lo saque, sino cómo él lo transmite, y en eso sí es muy bueno hablando. Se nota que es argentino, que le gusta hablar. Y nada, vamos a dejar aquí con su ponencia, Cristian. Vamos a escuchar al crack, al organizador de este evento, y yo creo que quizás una de las ponencias estrella, con lo cual aquí entramos con Cristian y adelante, tú mismo. Bueno, Luis, ante todo, gracias, ¿no? Como bien decías, eh, el tema del tiempo lo estuvimos abordando en un encuentro conjunto con Nicolás, con Miguel. Es parte integral también de la conferencia que brindo del origen oculto del ser humano. Y por lo tanto, ya de entrada, el tema te muestra que si es necesario hablarlo tanto, es porque hay claves muy importantes y muy particulares en eso que es necesario que surjan, que aparezcan, que se den a la luz. Y de entrada te podría dar casi el punto de lo que sería el cierre, y entonces haríamos todo el camino para recorrerlo. ¿Viste como cuando en las películas te muestran el final y después te dicen hace tantos años atrás y entonces te muestran todo el recorrido? Bueno, yo te voy a contar el final de la película, que es a donde hay que llegar, y vamos a desandar entonces todo el camino, por ingeniería inversa, para llegar a ese punto. Y esa cuestión que tiene que ver con el tiempo es porque, literalmente, cuando cada uno, como ser humano, y en esto me implico, te implico y a cada una de las personas que nos están acompañando, tenga un manejo del tiempo propio, o sea, que vos puedas manejar tu tiempo, entonces ahí estás en otra frecuencia de vibración, en eso que podríamos llamar una cuarta, quinta, bueno, llevarlo a la dimensión que quieras, pero digamos que el boleto de entrada para ingresar en niveles de frecuencias superiores es que manejes tu tiempo. Y como nos enseña la física cuántica, si manejas tu tiempo, también entonces estás manejando tu espacio, porque tiempo y espacio son indivisibles. Entonces acá, como te decía, todo lo que vamos a estar recorriendo ahora es para llegar al punto de que comprendas por qué es importante que vos manejes tu tiempo. Porque si manejas tu tiempo, manejas tu espacio. Si manejas tiempo y manejas espacio, estás manejando frecuencias y energías superiores. Y ahora retrocedemos en el tiempo para luego hacer ese puente y llegar. Es muy común cuando la gente desde lo cotidiano tiene que poner un motivo por el cual no hace lo que se propone, siempre lo que habla es, por lo general, de la falta de tiempo. Es como de lo más cotidiano, ¿no? Si algo carece la gente, por lo general, o dice carecer, es de tiempo y de dinero. Son como los dos factores que se conocen como reales, que más inciden en el punto de falta para hacer lo que supuestamente querés. Pues por eso entonces es que es importantísimo este manejo del tiempo, que vamos a empezar a comprenderlo desde distintos puntos de vista. El primer punto de vista que me interesa compartir con ustedes, voy a compartir una diapositiva. Bien, esto nos da la pauta. Que entender que si ya estamos hablando del tiempo, bajo la lógica de ubicarlo como hemisferio izquierdo, quiere decir que hay más de un tiempo. Si no, no sería necesario ubicarlo como del hemisferio izquierdo. Y este tiempo del hemisferio izquierdo, fíjate vos, y en sí mismo el concepto del tiempo como tal, antes de abordar directamente hemisferio izquierdo, fíjate, y esto yo digo, lo recalco mucho en las conferencias del origen oculto del ser humano, el mito del tiempo es, yo creo que es la única mitología que el ser humano como raza comparte independientemente de tu condición social, cultural, el país en el que naciste, el tiempo en que naciste,
las circunstancias internas o externas. El humano como tal comparte por igual el concepto del tiempo. Y ese concepto del tiempo que se comparte por igual es el que nos habla de un tiempo dividido en forma lineal en pasado, presente y futuro. Un tiempo en donde aquello que experimentás en el instante lo llamás presente, que de alguna manera es aquello que podés dar por cierto, porque lo estás experimentando al momento, pero es tan breve la duración que automáticamente se transforma en pasado. Y al transformarse en pasado, pues ya quedó bajo la etiqueta de que, bueno, esos fueron hechos reales, hechos vivenciales, hechos que de alguna manera has compartido y experimentado. Y después tenemos una línea que sigue hacia el infinito, que se llama futuro, y en ese futuro lo que hay son probabilidades. Esto de alguna manera es lo que el ser humano comparte como raza humana en cuanto al concepto del tiempo, y entendiéndose entonces que este concepto del tiempo es el que llamamos de hemisferio izquierdo. Es un tiempo lógico, en el cual de alguna manera es necesario secuenciar una línea de tiempo para que lo puedas expresar y experimentar. Es, como acá lo ves en la diapositiva, pues el tiempo que experimentamos durante la vida diurna, cuando estamos, entre comillas, digamos, despierto. Es una flecha unidireccional que va del pasado hacia el futuro y que en su intersección tiene lo que se llama el presente, que es, vuelvo a decir, ese microinstante que cuando lo terminaste de nombrar ya pasó. Este mismo tiempo, o esta misma secuencia de tiempo, nos dice que el pasado y el futuro no se puede modificar y que el futuro no se puede prever. Lo que pasó, pasó, lo que vendrá, vendrá, y por lo general esto termina generando a nuestra experiencia un sufrir por la imaginación con los hechos de futuro, porque obviamente, dadas las experiencias anteriores, hay una cierta proyección de probabilidades de lo que podría llegar a ser tu futuro, entonces sufres por la imaginación, y lo que pasó te genera angustia y malestar si es diferente a lo que querías en tu vida. Pero te tienes que quedar en eso, en una angustia por el pasado y un sufrimiento imaginario por el futuro, porque bajo esta lógica no tenés ningún tipo de interacción con el tiempo, y mucho menos de modificar situaciones que hayan sucedido. Por lo tanto, como te decía antes, en esta línea y en esta lógica, lo único cierto que tenés es lo que llamamos presente. Ahora bien, vamos a pasar a otra diapositiva, en donde vamos a ver que en realidad ese mito temporal, que llamamos tiempo lineal, no es más que un mito del tiempo. Y dentro de ese mito del tiempo, cuando uno empieza a investigar, te das cuenta que hay otros mitos. Y dentro de esos otros mitos que encontramos para hablar del factor tiempo, también hay otro, que lo voy a pasar a compartir, que es el del hemisferio derecho. O sea, así como hay un tiempo del hemisferio izquierdo, también hay un tiempo del hemisferio derecho. Una lógica que ya excede cualquier cuestión que experimentemos en lo cotidiano. Es una lógica de temporal, y en realidad más que una lógica es una sensación temporal, ya que no olvidemos que el tiempo lo experimentamos bajo la lógica de la sensación. El tiempo es una sensación de experiencias dentro de un espacio, por eso tiempo y espacio son indivisibles. Dentro de esta lógica entonces del tiempo bajo el hemisferio derecho, el momento en que lo experimentamos y tomamos un cierto contacto con esto es cuando dormimos, o sea, en ese mundo onírico tan fascinante, tan lleno de misterios y tan desconocido a la vez, donde tantas cosas suceden, en esos sueños que son tan lúcidos, esos sueños en donde a través de esa situación
pues se manifiestan situaciones mucho más sutiles, viajes astrales, contacto con registros acásicos. ¿Por qué? Pues obviamente por el tipo de vibración que en tu mente ingresas al momento de estar en tu vida onírica. En este tiempo, bajo la lógica del hemisferio derecho, a diferencia del anterior, el del izquierdo, que era lineal, este te invita a concebir el tiempo de una forma totalmente circular. Y ahora yo te agrego algo más que ahora voy a pasar a explicar. Circular y dialéctica. Circular porque lo que nos presenta es que en realidad el círculo es una rueda que todo el tiempo está girando bajo un mismo eje y que como es un círculo, una flecha continua, constantemente futuro, presente y pasado están interrelacionándose entre sí. Porque no es una línea de tiempo en donde están separados. Acá es un flujo circular de energía en donde ambos o los tres estados con los que definimos el tiempo, pues se encuentran. Y aquí entonces, este tiempo de hemisferio derecho, que es el de que nos habla el chamanismo, es el que nos hablan las culturas que han sido guardianas de ese saber tomado de los dioses y que convierte al ser humano también en un dios en sí mismo, en un dios en potencia. Este tiempo te dice que sí se puede modificar. No es un tiempo que te esclaviza, sino es un tiempo que te libera. El tiempo lineal es un tiempo, como decíamos, que te esclaviza, porque no tenés ningún tipo de interacción. Lo que pasó, pasó, lo que está pasando, lo que pasará, pasará, pero vos sos casi un actor de reparto dentro de esa lógica, porque no podés modificarlo. En cambio, este tiempo del hemisferio derecho, sí te dice que se puede modificar. Pero claro, cuando ahora recorramos la manera en que este tiempo se puede modificar, vamos a descubrir que al hemisferio izquierdo no lo va a entender. Le va a parecer extraño. Y sin embargo, es totalmente coherente y vos tenés registros de vivir esto que te voy a decir ahora. Y ese registro es justamente en tu vida onírica. Vos fijate que cuando soñás, te invito a que hagas el intento o de recordar, y si no lo recordás, de cuando sueñes tratar de recordarlo, que el tiempo, la forma en que el tiempo se presenta en los sueños, es imposible ponerlo en una línea de tiempo. Que digas, estoy soñando con el pasado, estoy soñando con el futuro, o estoy soñando con el ahora. Porque justamente en el estado onírico, podés soñar situaciones que no han pasado, no han sucedido, con personas que ni conoces o no han llegado. Puede haber dentro de tu sueño características de personas que ya no están. O sea, es una mezcla o una integración entre pasado, presente y futuro que te demuestra entonces esta lógica que yo te mencionaba de que este flujo circular de energía está todo el tiempo integrándose a sí mismo. Y la lógica entonces que te enseña esta enseñanza de origen, como te decía, chamánico, del tiempo, es que el presente lo podés modificar. Pero que para modificar el presente lo tenés que hacer desde el futuro. Cuestión que ya suena, y justamente sueña también, porque es algo, como te decía, tenés que entrar en la misma onda cerebral que cuando estás soñando para poder trabajar el tiempo bajo esta lógica. Suena extraño decir que el presente lo modificás desde el futuro, porque lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿y cómo hago para modificar el futuro si todavía no llegó? Entonces es un embrollo, es un laberinto sin salida. Sí, me dice que puedo modificar el presente, pero que lo haga del futuro. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, para eso llega la segunda ley dentro de esta modificación temporal, donde te dice que el futuro lo podés modificar desde el pasado. Y acá decís nuevamente, bueno, si lo de antes parecía loco, esto más. ¿Cómo hago para modificar el futuro desde el pasado si lo que pasó ya pasó? ¿Cómo hago entonces para entrar en juego con estas líneas temporales si me está hablando de futuro y pasado y yo estoy en el presente? Pues bien, por suerte llega entonces a
este punto la tercer parte de esta ley, y es que el pasado lo podés modificar desde el presente. Ah, ahora sí cuadra todo, porque el presente, yo sí puedo hacer algo en este instante con lo que cambiar el rumbo de mi vida. Y por lo tanto, si ahora leo la frase desde al revés, si yo impacto algo en mi presente, automáticamente también va a estar cambiando el pasado y por ergo también el futuro. Entonces ya se hace mucho más amigable y a la mano comprender que realmente sí podés manejar entonces estas leyes de cambio temporal. Y para eso entonces, acá viene el punto donde yo explicaba o estaba mencionando, de que para entender esto hay que considerar, y muy bien, que futuro y presente en realidad forman una dialéctica que tienen en su foco inferior, en su base, al pasado. Algunas de las conferencias que hemos estado recorriendo hoy nos dan la pauta y las claves y la puerta de entrada para entender esto, cuando algunos expositores mencionaban que dentro de nuestra cabecita hay ciertos códigos de programación que, una vez inscriptos en nuestros primeros años de vida, simplemente se empiezan a repetir constantemente en lo que llamamos presente y en lo que estaremos llamando alguna vez futuro. Por lo tanto, esos códigos de programación que están instaurados, que son nuestro pasado, son los que luego se manifiestan actualizados en el presente y los que van a estar generando el futuro. Por eso, el presente y el pasado no es más que una representación simbólica, el presente y el futuro, perdón, no es más que una representación simbólica del pasado. Porque creer que porque estamos dentro de una línea temporal que nuestro hemisferio izquierdo entiende como lógica de pasado a futuro, pasando por el presente, entonces el tiempo circula y transcurre, es uno de los principales engaños que el ser humano como raza, y que los seres humanos como raza nos hacemos. Porque caemos en la trampa de considerar, entonces, dejo de compartir un segundito la pantalla, de considerar entonces que porque va transcurriendo una sucesión de hechos, está transcurriendo también el tiempo. Y sin embargo, no es así. Eso no es más que una situación de experimentación. Creo que era Matías, no, pero o era Paulo Cifuentes, cuando hizo su conferencia, que mencionó una frase que yo suelo decir mucho para entender bien esto. Y es esta lógica de estar haciendo ejercicio en una bicicleta, estas de ejercicios, en una bicicleta de estas fijas, en donde vos cuando vas corriendo, vas haciendo, ves que algo está caminando. Vos mirás el cuenta kilómetros o el cuenta vueltas de tu bicicleta o el tiempo de tu bicicleta y ves que tenés la sensación de que estás avanzando y estás corriendo y todo. Sin embargo, no estás más que dando vueltas y giros en un mismo lugar. No más que eso. Estás haciendo una reiteración constante de esas situaciones. Pues bien, eso es el tiempo desde el hemisferio izquierdo. Creemos que pasan hechos, pero en realidad seguimos atorados en ese pasado mítico, que se representa simbólicamente, como decíamos, en presente y en futuro. Ahora bien, entonces, ¿qué clave nos da acá, desde el hermetismo, el manejo del tiempo? Si vemos que, en realidad, presente y futuro no son más que una denominación imaginaria del tiempo para poder entenderlo, porque cada ser humano está atrapado en su pasado. Y por eso, en la vida cotidiana, constantemente, uno se encuentra ante las mismas problemáticas una y otra vez, aunque cambies los personajes de turno y las escenas. Lo que eran los conflictos con tu papá, después los llevaste a tu jefe y tenés los mismos conflictos. Los que eran los conflictos no resueltos con tus hermanos, los llevaste a tus padres, a tus amigos. Los que eran los no resueltos con tu madre, los trasladas a tu pareja.
Siempre sucede eso, porque el tiempo no pasa, no circula. Estás, como te decía, montado en esa bicicleta fija, con la sensación de que el tiempo circula, pero no. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo podés trabajar el tiempo si te das cuenta que es una ilusión donde estás atrapado todo el tiempo en un pasado que nunca pasa? Pues acá el hermetismo te da la clave diciéndote que el secreto es trabajar en una línea de tiempo, generar una línea de tiempo que se llama ahora. El ahora no es lo mismo que el presente. Eso es importantísimo comprenderlo y entenderlo. Porque muchas veces, cuando hablamos de la palabra ahora, la confundimos con lo que está sucediendo en este momento. Y no es así. Por una cuestión muy simple. Presente decíamos que es un microinstante dentro de la línea de tiempo y automáticamente ya se transforma en pasado. En cambio, la hora no es un instante de tiempo, porque la hora es una línea que integra pasado, presente y futuro en una eternidad llamada ahora. ¿Cuándo está sucediendo tal cosa? Ahora. Y aquello que pasó en tu infancia, ¿cuándo está sucediendo? Ahora. Y aquello que va a pasar en tu futuro, que no es más que una manifestación del pasado, ¿cuándo va a suceder? Ahora. Entonces acá es donde, y voy a compartir nuevamente una pantalla, un segundito, acá es entonces donde podemos entender esta lógica de que el primer secreto para manejar el tiempo está en comprender esa dialéctica y ese secreto que se llama ahora. ¿Y cómo haces para trabajar en el ahora? Una vez que ya lo ubicaste, que ya lo entendiste, ¿cómo haces para trabajar en el ahora? Y para eso hay una herramienta que se llama evocación. La evocación es la manera, es la herramienta que ya estás utilizando, pero sin saberlo, para seguir atrapado en el pasado. Porque evocar es traer a la boca, o sea, traer nuevamente en boga, traer al momento situaciones que estás recordando con tu cabecita, dentro de tus pensamientos. Es poner aquello que está en tus pensamientos nuevamente en palabras y por ende en acción. Eso es evocar. Y eso es lo que todo el tiempo estás haciendo cuando estás atrapado en ese pasado, donde todo el ciclo es generar la atención para llegar otra vez a la situación a resolver, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, etcétera, algún lo que se llama trauma infantil que hayas tenido, haces todo el caminito para llegar a ese punto de borde y ahí entonces te encuentras y automáticamente evocas la misma respuesta que diste en aquel suceso que podríamos llamar primario o el primero con el que te encontraste. Ese primer conflicto no resuelto con tu padre es el que te vas a reiterar con cualquier situación que te ponga de cara a una autoridad o algo que lo represente. Cuando te encontrás con tu jefe, no estás con tu jefe, estás con tu papá. Y el psiquismo, para valerse de eso, lo evoca. Evoca a eso que llamamos presente, esa situación que desde el pasado no tuvimos resuelta. Por eso es fundamental entender que hay que evocar. Y vos fíjate hasta qué punto esta herramienta es efectiva, que así como la utiliza ya tu yo para manejar tu vida, ahora vos, conociéndola, la podés utilizar vos a tu favor. Y dejar de ser un actor de reparto y pasar a ser el protagonista. Recordá que el punto a llegar es la frase de que cuando manejes tu tiempo y tu espacio, entonces vas a cambiar tu nivel de vibración y lo vas a elevar. Y la herramienta para manejar tiempo y espacio es evocar. ¿Y cómo la usás a tu favor? Entendiendo cómo trabaja la cabecita, cómo trabaja el cerebro. Tenés que entender algo fundamental. Como estamos, digamos, a nivel general en esto que, bueno, en algunos casos pues se llama Matrix, esa Matrix
de alguna manera lo que nos incita todo el tiempo, a lo que nos lleva a creer, es a que lo único válido es aquello que nuestros sentidos perciben. Aquello verdadero y científicamente comprobado es lo que nuestros 5 sentidos comunes perciben. Aquello que podés palpar, aquello que podés oler, aquello que podés sentir con tu tacto, bueno, con los 5 sentidos tradicionales. Sin embargo, ya la misma neurobiología se ha percatado de que no es así. Y ya han hecho experimentos y situaciones en donde, a través de experiencias y revisar y evaluar las zonas cerebrales y neuronales o los caminos neuronales que se activan cuando estás teniendo una experiencia, si después cerrás tus ojos e imaginás esa experiencia, automáticamente en tu cabecita se activan las mismas zonas neuronales, los mismos caminitos neuronales, como si las estuvieras ejecutando en lo real. ¿Esto qué quiere decir? Es fundamental entenderlo. Porque quiere decir que nuestro cerebro, nuestras neuronas y nuestros caminos neuronales no reconocen cuando estás en lo virtual, imaginando una situación, y cuando estás en lo real, ejecutándola y aplicándola. Por lo tanto, si vos querés modificar entonces tu presente para que tenga impacto en el pasado y en el futuro, y a su vez entonces, a través de la evocación, transformar ese pasado, lo único que tenés que hacer, ¿qué es con lo que estamos viendo? Lo único que tenés que hacer es cerrar tus ojitos y rememorar aquella situación del pasado que te es conflictiva. Tan simple como eso. Y eso entonces nos da pauta para entender esta otra diapositiva, que en un segundito ya se las estaré compartiendo. Ahí está. Entender entonces que nuestro presente y futuro es una repetición del pasado porque evocamos constantemente ese pasado. Y que cuando conozcas entonces el pasado que está inscripto en tu ADN y en tu psiquismo, porque esto es fundamental entenderlo, así como de generación en generación nos transmitimos a través del ADN información biológica, a través de el ADN psíquico, por darle un nombre, también nos transmitimos información que tiene que ver con la cultura, la familia y ya las bases mismas de la programación que después estarás ejecutando durante tu vida. Entonces, cuando conozcas el pasado que está inscripto en tu ADN y en tu psiquismo y que día a día evocas y llamas realidad, ahí y únicamente desde allí podrás transformar tu ahora. Por eso esto es la historia de una evocación. Una evocación que te lleva a comprender de entrada que entonces el secreto está en todo aquello que logres imaginar, en todo aquello que logres querer resolver a través de tu imaginación. Y acá entonces entramos a la segunda parte de este encuentro. Y en esta segunda parte de este encuentro, pues, de lo que te voy a hablar ahora es técnicas muy simples del manejo del tiempo. Técnicas bien explicadas. Permiso, voy a tomar un traguito de café. Técnicas explicadas del manejo del tiempo. Y estas técnicas para manejar el tiempo, entendiendo entonces en su base de que el tiempo no es más que una cuestión que transcurre dentro de nuestro psiquismo, y que entonces a través de eso nos podemos conectar con ese flujo de tiempo universal, desde la antigüedad, estas culturas guardianas del saber utilizaron algo que se llama profecías. ¿Qué es una profecía? Si no es más que decir de antemano algo que en algún momento del tiempo sucederá. O sea, algo, un hecho del futuro que aún no llegó. Pero si uno lo observa con la lógica que hablábamos recién, en donde en realidad el futuro no es más que una manifestación de un pasado,
Entender que cuando hablas de una profecía no estás hablando solamente de un futuro, sino que estás hablando de un pasado no resuelto que luego también se manifestará en el futuro. Por ende, entonces, si vos aprendés a profetizar en tu vida, a realizar profecías, vas a aprender a también cambiar tu futuro, por ende tu presente y tu pasado. ¿Cuál es la mejor técnica que puedes utilizar y la más simple? Mira, de aquello que vos quieras lograr en tu vida, un objetivo que tengas, un resultado, una meta, una imagen fija, no sé, algo que vos quieras lograr en tu vida, pues arma entonces dos profecías de eso que quieras lograr. Una profecía en donde dejes dicho que lograste eso que vos querés alcanzar en tu vida, y una profecía en donde dejes dicho que no lo alcanzarás. Eso va a generar algo. Va a generar líneas de tiempo. Las líneas de tiempo hay que entenderla, como decíamos, cada vez que vos pones en palabras algo, o sea, cada vez que invocás, volvés a poner en boca, estás generando una línea de energía que trasciende tiempo y espacio, en donde vos tenés que llegar a alcanzar eso que te propusiste en esa línea. Es como decir, cuando vos nombrás aquello que querés lograr en tu vida, tu pensamiento y tu energía ya llegaron a eso. Ya llegaron a ese punto que querés alcanzar. Lo que te falta es que tu cuerpo también llegue. Eso es lo que se llama coherencia. Pensar, sentir y hacer, perdón, en una misma dirección. Entonces, cuando armás una profecía, lo que estás haciendo es esta misma lógica y esta misma línea de tiempo armada. Vas a estar generando un mar de posibilidades, porque al fin y al cabo, ¿qué es el tiempo? Si no es un rumbo de cuestiones posibles, de las cuales después alguna va a decantar en lo denso y vas a llamar realidad. Esto es lo que nos dice la física cuántica, por ejemplo. Nos habla de que el tiempo no es más que un conglomerado de posibilidades y que de esas una va a decantar y se va a hacer realidad, tu realidad. Lo que todavía no entendió la física cuántica es el proceso por el cual se transforma en realidad una de esas posibilidades y no las otras. El hermetismo tiene la respuesta de lo que te estoy contando. El secreto está en armar las líneas proféticas. Porque si vos aquello que querés lograr, que es una posibilidad, y que también está la posibilidad de que no lo logres, son dos posibilidades, de entrada vas a estar concentrando tu energía y tu psiquismo en de todas esas posibilidades, dos. Lograrlo o no lograrlo. Y recordábamos que para el psiquismo es lo mismo virtualizar una situación que experimentarla en lo real. Cuando vos pones en juego tu profecía negativa, ¿qué va a pasar entonces con ese psiquismo? Va a creer que eso fue lo que pasó. Lo estás engañando. Le estás haciendo, entre comillas, una trampita. Vos al hacer este ejercicio de la línea profética negativa, le vas a dar como el placebo a tu cabecita, a tu psiquismo, de que ya pasó, de que ya sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Algo maravilloso. Si ya pasó, el psiquismo lo va a dar por descartado. O sea, va a decir, listo, este hecho ya ocurrió, ya llegó donde tenía que llegar. Y entonces ahí es donde entra en juego la otra línea profética. Porque ahora, entonces, armas tu línea profética en función de alcanzar ese resultado, que sería una frase, como una profecía, tenés que armar una frase de lo que quieres lograr. Tu psiquismo entonces también lo va a dar por virtual, pero como ya en la anterior situación se creyó lo que se creyó por el engaño, en esta oportunidad lo vas a poder llevar adelante en lo real. Esto que pues te estoy mencionando es una lógica que, vuelvo a decir, nos queda bastante lejana a veces, por lo mismo de que nos parece totalmente alejada de los manejos que
tenemos en lo cotidiano, donde solamente podemos comprender el tiempo de pasado, presente y futuro. Pues si querés lograr algo en tu vida, algo distinto en tu vida, pues el secreto está entonces a que aprendas a crear esas líneas de tiempo, esas líneas proféticas, esas líneas en donde lo que vos quieras que existe en tu vida también genera la polaridad y el otro polo de no generar, o sea, de generar todo aquello que no quieras que pase, pero que tu psiquismo lo virtualizará y va a creer que ya sí lo está haciendo. Esto pues, amigos, entonces es lo que pues estaba queriendo contarles respecto a estas líneas de tiempo. Si alguien gusta hacer alguna consulta, si alguien gusta hacer alguna preguntita, pues con mucho gusto pasaré entonces a responderla, y pues acá pido otra vez la ayuda de Luis, a ver si hay algo que poder ubicar. Hola, buenas. Otra vez estamos aquí. Mira, desde Twitter, Juan Carlos Pons dice, basta con concienciar un mito que repites y reinterpretarlo para cambiar el futuro desde el presente. Lo dice en formato de pregunta. Basta con concienciar un mito que repites y reintentarlo para cambiar el futuro desde el presente. No sé si se entiende la pregunta, es un poco reliada, pero si quieres. No, pero vamos a intentar Sí, responderla. me la ha copiado aquí mi compañero Iván, pero yo tampoco la acabo de entender. Bueno, primero enviarle un saludo a Carlos Pons, que está desde tempranito en las conferencias, creo que ha hecho preguntas en todas las conferencias, y la verdad ese es el espíritu que queremos encontrar, la participación. Así que por ese lado, pues darle las gracias. Entonces, creo que lo que se está refiriendo él es si basta con darte cuenta del mito que repetís constantemente en tu vida para poder cambiarlo. Ese pasado que estás repitiendo para poder cambiarlo. Y acá yo te digo, ese es el primer paso. El paso del reconocimiento es liberación, y si vos reconoces el mito que estás constantemente repitiendo, entonces vas a poder cambiarlo. ¿Y cambiarlo por qué? Por otro mito. Un mito lo cambiás con otro mito. Cuando vos lo aprendés a reconocer, tenés las herramientas para decir, ah, mirá, toda la vida estuve repitiendo tal mito, ahora pues quiero hacer otra cosa. Ahora quiero encarnar un mito diferente. Entonces, ¿basta solamente con tomar conciencia? No, pero ese es el primer paso para eso.